Para nuestro estudio de este día vamos a recordar un poco la parábola de la viña, pero ahora vamos a recordarla como Jesús se la contó a los líderes de su pueblo en su tiempo, bueno, al pueblo en general en su tiempo, mientras estuvo en este planeta. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido y bondadoso Padre, ayúdanos a escuchar tu voz que hoy nos habla a través de tu Hijo, porque queremos realmente que tu Espíritu Santo nos impresione con esta verdad. Tú eres el que más ha sufrido en este conflicto y sin embargo, a pesar de tu sufrimiento, tú lo que buscas es la salvación de nosotros y poner a salvo al universo. Por eso rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, pastor, como decíamos hace unos minutitos en la introducción, vamos a recordar esta historia, pero vamos a recordarla, creo que con algunos elementos que nuestro Señor Jesús le va a agregar que son importantes para su tiempo y para nosotros. ¿Qué está tratando de hacer el Señor Jesús al recontar esta historia y de alguna manera agregarle los elementos que le agrega a la parábola? Muy bien, recordemos que la parábola de la viña, nuevamente lo menciono hoy, como lo dije ayer, era una historia, una parábola muy conocida para el pueblo de Israel, ya que Dios la había comparado precisamente a una viña cuyo propósito único era dar frutos, era ese gran propósito. Y se hacía una pregunta en Isaías 5, ¿qué más yo pude haber hecho? Y Jesús retoma esta parábola y entonces nos cuenta, nos dice una de las cosas que el Señor estuvo dispuesto a hacer a fin de que su viña produjera fruto. Yo creo que vamos a ir al texto bíblico en el libro de Mateo, en el libro de San Mateo, el capítulo número 21. Y vamos a leer ahí algunos pasajes que nos recuerdan esta historia y luego veremos ese elemento entre esas cosas. ¿Qué más yo pude haber hecho? Veremos que prácticamente todas las posibilidades se agotaron. Bueno, esta parábola está en Mateo 21, también en Marcos y en Lucas, pero vamos a leer en Mateo 21 y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Les parece? Leemos desde el versículo número 33 hasta el versículo número 40. Dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Muy bien, creo que era una enseñanza muy fuerte que Jesús estaba dando al pueblo, especialmente en ese momento a los líderes religiosos. La aplicación primaria de esta parábola, esas personas que habían sido enviadas para buscar el fruto eran los profetas. Sí. Dios había mandado a sus profetas para amonestar al pueblo, pero ellos no habían querido, habían matado a los profetas a tal punto que Jesús tuvo que decir: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Sin embargo, nuevamente usando esta frase en un giro inesperado de cosas, este hombre, este padre de familia que plantó esta viña, envía a su propio hijo. Y dijo: no, a mi hijo lo van a respetar, es mi hijo y yo creo que pues lo van a tratar bien. Pero increíblemente, estos hombres que ya habían destruido a los que habían sido enviados antes, ahora también aniquilan al hijo del dueño de la viña. Ahora,
aunque esto era una referencia, claro, a lo que los judíos estaban por hacer. ¿Sabes que cuando Jesús contó esta parábola todavía no había sucedido la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Pero Jesús está leyendo sus corazones, porque lo que ellos tienen en su corazón es matarlo. Sí. Y Jesús está viendo sus corazones oscuros, negros, y de tal manera que ellos pudieron haber reflexionado, pero no. Finalmente sabemos, la historia corrobora que Jesús murió a mano del pueblo que él había venido a salvar. Qué tremenda injusticia la que ocurrió. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos al Dios que sufre, al mostrarnos que Él estaba dispuesto a morir, a llegar hasta esa consecuencia de la muerte. Ahí nosotros comenzamos a comprender realmente quién es Dios, su amor y lo que Él está dispuesto a hacer por cada una de sus criaturas. Amén, amén. Pastor, esta parábola también nos enseñará que no había otra posibilidad, en el sentido de que siempre nos preguntamos, ¿no?, sobre esas posibilidades, pero ninguna otra posibilidad que pudiera salvarnos sin comprometer, porque es parte de las reglas que hemos estado estudiando. Estoy tratando de traer todo eso que hemos estudiado ya, sin comprometer el ambiente en el cual puede florecer verdaderamente el amor, es decir, sin comprometer la libertad, sin coaccionar, sin obligar. Era la única manera. Esta historia nos muestra que no había otra opción, no había otro camino. Ya lo leímos esta semana en Romanos, el capítulo número 3, donde Dios tiene que mostrar su justicia, tiene que demostrar su justicia. Y lo que es interesante es que Él no lo hace hacia nosotros. Su justicia, que tiene que finalmente pedir cuentas y tiene que haber una paga de lo que ha sido dañado, pero Dios muestra su justicia no destruyendo al pecador, sino destruyéndose a sí mismo. Wow. Esto es algo maravilloso. Es el cuadro que pinta Isaías, capítulo 53, donde dice que Él pagó, lo dice claramente, Él es el cordero llevado al matadero. El precio que Él pagó era a causa de nuestra maldad, de nuestra pecaminosidad. Él sufrió el que era justo. Recordemos lo que dice Primera de Juan 2:1. Tenemos a Jesucristo el justo. Él era el justo, pero Él estuvo dispuesto a asumir en su propia vida, siendo Dios, aunque se había hecho hombre, en la consecuencia y la paga final del pecado. Así que podemos llegar a una conclusión, hermano Gerson, que quien ha sufrido más en todo el universo es Dios. Sí. Es Dios. Él llevó el pecado de todos nosotros. Imagínense uno su propio pecado, sus propios problemas, y uno siente que es un mundo, ¿verdad? Y uno siente que lo aplasta, y etcétera. Y ahora, si sumamos el de 10 personas, no, sumemos de 100,000, de 1,000,000, no, sumemos desde el primer hombre hasta el último sobre la faz de la tierra. Todo eso cayó en una sola persona. Es una carga que nosotros nunca vamos a tener idea, y quiere Dios que nosotros entendamos esto, que Él ha sufrido más que nadie. Y aquí vamos a dejar un concepto, hermano Gerson. ¿Y por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios sufre? ¿Por qué? Porque de esta manera Dios se muestra vulnerable, aunque es omnipotente. De esta manera Él se muestra dispuesto a sufrir, a ser despojado. Porque cuando uno lee esta parábola dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, lo envió desprotegido. Sí. No era que su hijo iba con 10 guardaespaldas ahí y a pedir cuentas, a exigir cuentas, a rendir que los trabajadores le dieran. No, porque, por ejemplo, si un funcionario va de un país a otro para reclamar algo, no va a ir desprotegido, no. Va con un séquito de personas, guardas. Pero aquí vemos que Dios se hizo vulnerable. Entró a este mundo como un bebé. ¿Qué más vulnerable que un bebé? Entró como un ser humano, no andaba guardaespaldas, más bien andaba discípulos que a la hora de las horas salieron huyendo. Pero
nos muestra que Dios realmente está dispuesto a todo, porque Él quiere entender nuestro sufrimiento. Sí. Él entiende nuestro dolor, porque ¿cómo podríamos adorar a un Dios que es inmune al sufrimiento? Sabe que las personas que más entienden a otro en su sufrimiento son aquellos que ellos mismos han sufrido. Sí. Por eso hay un librito que se llama, y se estudia mucho para cuando uno estudia capellanía, ese libro se llama El Sanador Herido, El Sanador Herido, porque nos muestra que de todas esas vulnerabilidades, todas esas flaquezas que una persona puede tener, las puede usar para tener empatía, para poder entender a otra persona que está sufriendo. Porque, un ejemplo, alguien que siempre nació en una cuna de oro, como se le dice, ¿qué va a entender de aquel que no tiene ni siquiera para la cena hoy, ni para el almuerzo, o que solo tiene 20 centavos para el pasaje de un bus, mientras él tiene un yate o tiene un jet que lo puede llevar para diferentes lugares? ¿Qué va a entender esa persona que no hay ni para darle comida a los hijos, ese sufrimiento? No. Sin embargo, alguien que ha estado ahí puede entenderlo. Creo que esta parábola nos muestra eso. Realmente tenemos un Dios que nos entiende. Amén. Y nos entiende aún más de lo que nosotros podemos entender, porque Él ha pasado el dolor más indecible en toda la eternidad. Y para terminar, pastor, me gustaría, ya que usted citaba Isaías 53, y ahí nos dejan algunas frases que son impresionantes. Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores. ¿Cómo podemos apropiarnos de esa realidad? Estamos sufriendo, a veces pasamos problemas. Estoy seguro que quienes están escuchando o viendo esta lección, a veces están pasando por enfermedad, por alguna depresión, por alguna situación. ¿Cómo nos apropiamos de esta certeza de que Cristo, nuestro Dios, ha sufrido tanto que podemos entregarle todo lo que tenemos y somos para que Él nos dé consuelo? Algo maravilloso es que Isaías 53 mismo declara: y por sus heridas somos sanados. Amén. El propósito de Dios no solo es sufrir, y bueno, mira, tú sufres, yo también sufro, así que estamos a mano, ¿verdad? No, hay algo más allá de eso. Hay algo más allá, y es que mi sufrimiento, dice Dios, mi dolor te va a sanar a ti. Amén. Te va a sanar. Yo te voy a acompañar en el dolor y el sufrimiento. Y yo, a esta altura de mi vida, al menos he logrado comprender que lo más grande que Dios hace con nosotros en medio del dolor y del sufrimiento es acompañarnos. Pero que realmente Él promete que este sufrimiento que tenemos ahora no va a ser nada comparado con la gloria eterna, Amén. Con lo que nos espera, porque el sufrimiento de Jesús es restaurador. Él, por ejemplo, Él murió, pero no solo por morir, y murió por un mártir, no. Él murió para destruir a la muerte. Amén. Él murió, entró a la tumba para salir de ahí, porque si Él no muere, todos los que entramos a la tumba nunca vamos a salir. Entonces, vean que realmente es maravilloso cuando consideramos esto. Sí, estamos sufriendo, hay dolor, Dios me acompaña, y sabemos que Él es capaz de restaurar finalmente todas las cosas. Por eso es que está esa palabrita escatología. Todavía no hemos llegado al final de todas las cosas. Uno quisiera ya el final, ¿verdad? Como cuando alguien está viendo una película y es de acción y de emoción, y la persona que es la buena, aparentemente, en la película, o el que es el personaje, el protagonista, el héroe, y que de momento está sufriendo y la gente quiere que ya salga. Claro, y finalmente se muestran eventos donde la persona logra recuperarse y hay celebración al final. Ahora, eso es lo mismo que está pasando. Ahorita Dios ha sufrido, Dios está sufriendo, nosotros estamos sufriendo también. Él nos promete acompañarnos y nos promete que no vamos a sufrir más allá de lo que podemos soportar. Amén. Así que, sin embargo, promete también una salida. Hay una promesa que tenemos nosotros de Dios para nuestra vida, y por eso alabamos a Dios por su amor, su bondad, y porque nos entiende, nos comprende, pero también
ha destinado para nosotros una salida, y eso es algo maravilloso. Amén. Y queremos que confíe en eso. Recuerde, hemos explorado y estamos explorando en esta lección el carácter de Dios. Y hay pruebas, sin lugar a dudas, de que su amor siempre ha estado presente. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque en medio de estas circunstancias siempre recordemos que el Señor nos acompaña y, como usted nos dice, Él ya ha provisto la salida que necesitamos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque en tu palabra nosotros encontramos que tú eres el Dios de amor, el Dios que está dispuesto a autosacrificarse por sus criaturas más allá de nuestra comprensión, y eres el Dios que vas a restaurar todas las cosas. Permítenos creer y confiar en ti, Señor, y experimentar ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.